¿Qué pasa cuando dos colombianos se juntan a ver películas y a filosofar sobre la vida? Pues nace este podcast. Soy Alejo, conocido como El Conejo. Y yo soy Jonathan, más conocido como Jonathan. Las películas son un medio para cuestionar y descubrir la sociedad, la realidad y de paso a nosotros mismos. Por eso, cada episodio elegimos una película y nos dejamos llevar por nuestras ideas, sin guiones, solo la reflexión sobre qué verdades universales se esconden tras historias que parecen simples. Si como a nosotros también le gusta el cine y debatir hasta quedar sin comentarios, acompáñenos en Sin Comentarios. Buenas, yo por acá de vuelta, el viejo confiable Jonathan, desde las tierras alemanas en verano, con mucho calor, pero lo bueno es que ya atardece muy tarde, entonces hay buena energía para empezar de nuevo con el podcast. Nos disculparán que nos tardamos mucho en publicar un nuevo episodio, pero bueno, es que hay cositas que hacer, ¿no? Son vacaciones de verano, sí. como Phineas y Ferb. Todavía no. Pero bueno, ya vendrán. Y con ello muchos más episodios del podcast. Pero bueno, como ya escucharon acá en la mesa, nos acompaña nuestro querido Conejo. ¿Cómo estás, Conejo? Todo bien. ¿Usted? Bien. Como se puede dar cuenta, alegre, contento. Pues yo sí estoy como con mucho calor, desesperado. Acá hemos todo rápido. Pero es mejor el calor que el frío, ¿no? Mm, O sea, en no, los porque- extremos. Pero acá hay calefacción. No hay aire acondicionado. Pues es que siempre es el mismo debate con el calor, ¿no? Vamos a ver, preguntémosle a nuestro invitado más bien. ¿Qué le parece? Listo. En la mesa nos acompaña también un tocayo mío. O sea, se llama Jonathan también. No se vayan a confundir. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Hable esta vez como una Jonathan. voz diferente. Como, Sí, acá me presento para que para que nos diferencien. Importante. Apréndanse el ritmo de las voces. Jonathan Dorato. Y yo, Jonathan Rivera. Suena, A su servicio. Suenas como DJ, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Jonathan, no, rata. Pues nada, muy feliz de acompañarlos. Si este podcast se pausó 2 meses, quiere decir que este episodio la va a romper. Así que muy emocionado de estar con ustedes. Sí, eso lo dice nuestro fan número 1. Qué buenas palabras. Oiga, sí. Esperemos que así sea. Por ahí me contaron que escucha mucho el podcast. Claro. No, y no solo el podcast, uno ve las películas. Eso sí, ahí tengo una lista larga, pero bueno, ahí Sí, se lo hace lo que motiva. se puede. Ah, Claro. Pero qué bien. usted escucha el podcast incluso sin ver la película, ¿no? Sí, a veces. sí. Y a veces me motiva a verlas. Está bien. Bueno, hablaremos detrás de cámaras después. Detrás de micrófonos. Pues bueno, entonces, ¿qué nos ocupa el día de hoy? Bueno, vemos algunas pistas. A ver, ¿qué pistas podemos dar? Es una película, algo que casi que todo el mundo tuvo hace muchos años. Por allá, que cuando uno estaba en el colegio, como que en cuarto, tercero le pongo. De pronto usted que tenía plata, yo veía que los demás tenían. Bueno, eso fue una Mm, moda. Algo que todo... Empieza con B. todos Yo nunca lo tuve. teníamos. Yo nunca tuve. Yo alcancé a tener uno, pero fue muy corto tiempo. ¿Berrinches? También, no. Arrocitos en bajo. Bueno, hoy digamos que vamos a analizar una película que se llama Blackberry, sacada en el 2023, febrero, estrenada en Berlín, de hecho, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabe qué es lo chistoso? Que usted lo dijo de manera misteriosa y la gente igual ya vio el letrero. Y después dijo que dice Blackberry. Igual Muy se vale el misterio. misterio, se vale el misterio. Muy Toca buen cambiarle intento. el título ahí. iPhone. Berry Ve- Black. No, le podemos poner Pocket Link, ya verán por qué. Ah, sí. Bueno, en fin. Wash. Bueno. Bueno, estrenada en Berlín. ¿Y usted cuándo se la vio? Usted tenía muchas ganas de hablar de esta. Le ofrecimos otra variedad de películas y usted dijo, no, quiero hablar de esta. Sí, o sea, yo debo decir que cuando usted propuso esa película, a mí no me llamó la atención. Y fue como, no lo sé. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, o sea, no le tenía fe. Dudoso. Estaba dudoso. Pero bueno, sí, cuéntenos, ¿qué le Yo llamó no la tenía atención opinión. de eso? Yo soy así. Ah, ¿usted cómo no piensa? Pues yo diría que sobre todo, esa película yo la vi, yo me acuerdo en Cinemanía, no sé si conocen, que acerca al Parque de la 93, hace
hace 2 años, justo cuando la estrenaron. Y bueno, cuando me preguntaron, ¿qué película quieres ofertar? Se me vino automáticamente a la mente esa película. Eso quiere decir que esa película, digamos que tengo fuertes recuerdos de la película. Ujú. Fue como de las, bueno, digamos que estuve pensando en 2 películas, tal vez 3 películas, y esa se me vino a la mente. Y creo que lo importante de esa película es que toca mucho el tema de cómo las personas cambian con el tiempo. Entonces, eh, ese es un tema interesante. Y bueno, que de hecho, para los que no saben, acá yo sigo tirando datos curiosos. La película está basada en un libro, no solo en la realidad, que se llama, que perdonarán mi inglés, Losing the Signal, The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Fall of BlackBerry. Ujú. Entonces, básicamente, sí se podría decir que tiene su lado histórico, que muestra un poco cómo inicia todo este boom, pero también cómo termina, que es la parte más picante del asunto. Ujú. Entonces, si les parece, hacemos una breve descripción de la película. Sí. Usted que la tiene tan clara desde hace 2 años. Ya No la olvida quisiera, todos ya- los días pensando en... Todavía tiene el BlackBerry. Sí, ahí me sigue el beep. Bueno, esta película empieza, digamos que con 2 ingenieros, un tal Mike Lazaridis y él y su amigo Douglas en Waterloo, que están ubicados, digamos que en Canadá, y ellos crean una empresa que se llama Research in Motion. Esta empresa, digamos que al principio es una empresa, yo diría que es muy, no sé si decirlo familiar o muy... Muy geek. Esa es la palabra, muy geek. Entonces ellos empiezan, digamos que, fabricando una especie de, sí, digamos, de componentes para empresas de telecomunicación, pero es una empresa, digamos, que es muy desorganizada. Entonces uno nota el ambiente, digamos que ellos, se nota que todos son amigos, son muy buenos ingenieros, pero en temas de organización es un desastre, es un desastre, es un desastre. Y Pe- bueno, ahí te cedo la palabra. Pero ahí, ¿hace cuánto ya llevaban trabajando? O sea, tenían la empresa. Es que eso para mí no fue claro. Pues digamos que eso no lo ponen tan claro, pero después en la película se muestra que ellos por lo menos habían tenido, o tenían un contrato con una empresa grande de Estados Unidos con bastantes pedidos. US Robotics. Pero solo quiero decir que esa empresa es de Canadá, ¿no? Sí, BlackBerry, sí. Research Eso no in porque sea Motion. importante, sino porque creo que lo primero que uno piensa es que es una empresa gringa, pero no era de Canadá. sí, creo que sí. Ya me hizo dudar, ya me hizo Pues No, dudar. sí, es de en la Canadá, es película de Canadá. decían que estaban en Canadá, sí. Pues de hecho, Pues es igual que es el Estado 51 de Estados Unidos. Es lo mismo. ¿No era México? No, ese es el 52. Ah, pero bueno, continuando el tema, de hecho, la empresa con el que tenían el encargo, sí, efectivamente era US Robotics. Ellos básicamente primero empiezan como a tratar de hacer un prototipo y tratan de vender, digamos que, pues lo que ellos están haciendo. El Pero pro- ¿qué clase de aparato era? ¿Era como para mandar Yo me acuerdo que al códigos o qué principio tenían carajos? una especie como de transistores, Ajá. algo de ese estilo. No lo tengo muy claro, pero el caso es que ellos, digamos que querían crear como una nueva tecnología y entonces ellos se van, digamos que a una empresa, pero, digamos, preparan un pitch y el pitch sale terrible. O sea, terrible es terrible. Ahí fue donde conocieron a este Jim Balsillie, ¿no? Sí, que por Que era... cierto, esta película es bien curiosa, si la ven, les recomiendo que tengan el control en la mano porque hay momentos donde la película va bien y luego unos gritos ahí que lo escuchen hasta los vecinos. Uy, ese man sí gritaba bastante. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita entraremos en detalle en esos temas, que se puede hablar de cosas chéveres ahí. Bueno, sí, entonces no les va tan bien porque este man como que no les puso en cero, les paró 0 bolas. Exacto, exacto. Em, Digamos que ellos no fueron muy profesionales vendiendo su producto, lo compararon con Star Wars y el otro ni siquiera sabe si había visto Star Wars. ay, yo no lo he visto tampoco.
Yo tampoco. Graves, graves. Y bueno, el caso es que, bueno, ellos llegan un poco decepcionados a la empresa. La empresa, digamos que estaba en un punto, yo diría, bastante crítico, porque estaban endeudados, habían entregado un pedido, como había comentado a US Robotics, pero pues no les habían pagado como tal el adelanto. Y bueno, el Jim, por el otro lado, en la otra empresa, él quería, digamos que, ascender. Y su jefe le dejó muy claro que él no podía ascender porque básicamente ese cargo ya estaba ocupado. Pero como tal, digamos que Jim desde el principio de la película se ve como una persona extremadamente ambiciosa y al ver que no podía ascender, pues tuvo, digamos que, malos entendidos en su otra empresa, pues renuncia o lo echan. Lo echaron. Lo echaron. Lo echaron porque se tomó como la palabra del otro man en una presentación y como que una idea que era de él, como que, bueno, el man la presentó sin decir nada cuando le habían dicho que no lo hiciera. Exacto. Bueno, lo echaron. Solo que él dice después que yo renuncié, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, él un poco desesperado dice, bueno, yo quiero hacer plata, ¿yo qué hago? Y ve la otra empresa donde hay ingenieros que la película muestran que son muy hábiles, muy buenos, pero no tienen una cabeza, no tienen un directivo que sepa vender, que sepa preparar un pitch. Entonces, básicamente... Pues se la pasaban jugando juegos. Sí, sí, sí. Eso. No, eso es muy importante, es muy Mi sueño. importante. Pues lo que uno hace hoy en día, yo también juego juegos en mi trabajo. Usted no. Como debe Ah, ser. claro. Mm. Ah. Y uno trabajando, ¿no? No, pues para eso lo pagan a uno. Ah. No, mentira, no hay. Trabajen responsablemente. El que está trabajando mientras escucha este episodio. No, porque digamos que el trabajo es muy mecánico. Entonces usted se pone un podcast y pues hace su trabajo y mientras escucha el podcast, usa la cabeza. Claro, claro, claro. No hay que dejar de usar la cabeza. Claro. En fin. Vale. Bueno, entonces Bueno, entonces, ¿cómo llegaron a BlackBerry? volviendo al tema, entonces el caso es que el man como tal hace una negociación en donde, claro, intenta tener una participación. Él quería ser CEO, así de una de tacazo les tiró que ser CEO. En la empresa de Research in Motion, digamos que la cabeza era Mike, pero su amigo Douglas, que pues le dicen en la película Dope, él siempre era muy cercano, digamos que Eran befos. eran befos. Habían fundado eso juntos, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, digamos que Doug desde el principio no estuvo muy de acuerdo con esa decisión, porque el tipo se veía bien, no sé, como Pero- sketchy. Pero es que igual fue una decisión un poco, pues, negociada. O sea, bajo las circunstancias en las que estaban, porque según entiendo en el contexto en el que ellos estaban haciendo su fabricación de esos equipos, era como un paso importante en la investigación para desarrollar como mensajería instantánea o algo así, ¿sí? Y eso es lo que US Robotics también estaba tratando de desarrollar al mismo tiempo que ellos, pero ellos como que no estaban despiertos, ellos estaban ahí como dormidos. Y ellos tenían ese contrato como de 1.6 millones de dólares con US Robotics y al final lo que habían fabricado y vendido a esta empresa no servía para nada. Pero de todas maneras US Robotics usó eso para avanzar en su producto, diría yo, o algo así. Fue lo que yo entendí. Sí, y entonces ahí fue que pues Mike le dijo eso a este Jim cuando Jim se acercó a decirles, venga, yo les ayudo con su idea, pero ustedes necesitan a alguien que venda eso porque ustedes no son Exacto. capaces. Bueno, y no solo la idea, o sea, la negociación, porque como él lo describe, los otros eran unos piratas que los querían estafar. Y Exacto. el viejo Jimmy, el Jim, él hipotecó su casa, ¿no? Para también traer fondos a la empresa. Entonces, digamos que de ambos lados la empresa está en una situación crítica, el otro pues no tenía trabajo y quería ganar plata, entonces, bueno, el caso. Sí, el man ahí Eh, tomó las riendas tomó- fuertes del caso y se puso a pelear con los de US Robotics. Sacó el crédito de su casa para pues darle un impulso ahí a la cosa. Exacto. Y ya luego lo importante, Ujú. digamos que de dónde sale la idea de BlackBerry. Inicialmente, ellos tienen una reunión con Bell Atlantic, es una empresa, digamos, que tenía sus headquarters en New York,
Y digamos que Jim pide un prototipo para vender algo, así sea aire, porque ellos digamos que estaban un poco desubicados, pero el otro dice, necesitamos vender algo ya, o esta empresa se acaba. Entonces el caso es que ahí empieza, digamos, la presión de necesitamos sacar algo rápido, así es un prototipo para vender algo, vender aire, como diríamos nosotros, vender un hueco. Y pues ellos van, digamos que a Bell Atlantic. Bueno, ahí pasa algo chistoso de que dejan el prototipo en el taxi, entonces al tipo le toca improvisar un rato, no sé qué. Y Pero, bueno, pero creo que ahí es bastante importante enfatizar el hecho de que, em, o sea, estaban como en una competencia también, una carrera, lo que estaba diciendo antes. O sea, ellos lo que querían era que usted pudiera recibir sus emails en un aparatico y leerlos. Esa era como la idea que yo entendí que querían hacer. Y eso ya lo estaban desarrollando en paralelo muchas empresas, ¿sí? sí. Entonces ahí fue que, pues este Mike, este Jim hizo ese trato como, no, mañana mismo presentamos un prototipo y ellos no tenían nada. Sí, Ahí sí, que sí. les apretó las tuercas ahí a Mike y a Doug, Sí. eh, y hicieron un prototipo. Que bueno, no sé, eso me parece un poco, ¿cómo se dice? Muy de película, porque no creo que haya pasado obviamente así. Eh, o sea, así como, ay no, entonces yo quiero salir adelante, entonces yo voy y llamo al que sea Sí, a las y, patadas. y si recibo una cita y como no tengo nada preparado, lo consigo en una noche. No creo. Pero bueno, en fin. Pero como yo entendí, además... Ah, mentira, sí pudieron recibir el correo. El prototipo que llevaron fue una caja gigante con Sí, ya o sea, más o menos el diseño que iba a ser el BlackBerry, ¿no? Ya lo con el armaron. teclado. Ujú. Tenía un teclado que parecía sacado de una calculadora y Sí, una es que lo armaron carcasa con de pedazos de un... cosas. Pero sí, digamos que Al final funcionó. por lo menos mostraba un mensaje. Y bueno, eh, digamos que ahí empezó todo porque ellos ya hicieron una relación, digamos que comercial, por así decirlo, con Bell Atlantic, que como tal, digamos que ellos también se encargaban de manejar pues el tema de las telecomunicaciones y esas digamos que esas redes. Y bueno, desde ahí digamos que empieza una carrera a mejorar el producto, ¿sí? Entonces, digamos que le cambian el nombre, ya no se llama Pocket Link, sino que se llama BlackBerry. Eso pasa a raíz de que al principio, digamos que el Pocket Link, que fue el nombre con el que llegaron a venderle por primera vez a Jim, no lo convenció para nada. Entonces, el pobre Mike, mientras todos jugaban videojuegos, se queda ahí una noche también entera pensando en el nombre, en el nombre. Que por cierto, me adelanto, un dato ahí curioso. El nombre BlackBerry, como tal, pues digamos que viene de la mora real, también llamada zarzamora. Y uno Ajá. se pone a mirar el celular y sí, tiene su parecido. De ahí viene. Uno no lo suele asociar tan directo, pero Pero quién sabe cuándo le cambiaron el nombre. al Bueno, ni principio, idea. al principio. Ok. Pero bueno, sigamos, digamos, con el hilo de la película. Pero ahí había otra cosa, ¿no? Cuando ellos vendieron eh, en la presentación que él dejó el celular en el... Bueno, el aparato ese lo dejó en el taxi. Sí. Llegaron a él le salvó la campana a Jim porque este man de esta empresa La empresa se llamaba Bell Atlantic. Belt Atlantic le preguntó, es que lo que usted me está vendiendo ya lo intentamos, eso no sirve. Sí, ese es un dato muy importante. Entonces Jim, pues como él no era tecnólogo ni nada, era solo pues De el negocios. negociante, dijo, "Ah, bueno." Entonces ahí llegó Mike y le salvó la campana y le dijo, "Ah, es que ustedes no saben." Algo muy importante es que él decía, bueno, su sistema actual con el que tienen, máximo se comunican como 10 o no sé, o Y es que 12 digamos esa que dispositivos. No, Pero era un número más grande. Pero el caso es que era limitado. eran 500.000 dispositivos. O sea, no, 500.000 fue lo que vendieron luego. por eso era como, o sea, es más, la clave del éxito de BlackBerry fue esa idea que tuvo Mike de solucionar ese problema técnico con
la simultaneidad de las conexiones en los dispositivos. O sea, ¿sí? Exacto. O sea, que al final lo que entendí yo era que usted ponía en una base de datos, bueno, no, en un servidor, como la computación dura y pesada que necesita este sistema, y ya los aparaticos funcionaban como receptores, ¿no? Sí, uno podría decir más como algo descentralizado, no sé si... Sí, pero- como que ok. cada BlackBerry era un servidor. Un Exacto, y servidor permitía local o así. algo así, sí. El problema era que las redes no daban abasto con el intercambio de datos. Exacto. Exacto. Entonces, digamos que este man había dicho, no, nosotros ya intentamos eso, máximo se pueden solo 10 dispositivos, eso no sirve para nada. Entonces llegó este man y dijo, no, lo están haciendo mal, tengo esta idea, y con esto podemos vender 500.000 aparatos. Exacto. Que era la Entonces ya fue capacidad como, que tenían. ¡ah! Este niño nos va a hacer millonarios. Y pues sí. Y pues efectivamente sí. Bueno, sí. Sí, porque ya después de ese episodio se saltaron unos años y ya BlackBerry se estaba vendiendo como pan caliente, ¿no? Pero ¿en Sí, qué año sí. era eso? Digamos que la película muestra los años, entonces se inició todo en el 96. Y luego salta casi que al 2003. Al 2003. ¿10 años? Uf, no me acuerdo. El Bueno, primero salió en 1999. Dice acá. primer BlackBerry. Ah, no, pero la película, o sea, Research in Motion en el 96. O sea, luego a lo mejor le cambiaron el nombre, pero bueno. Ok. Ujú. Y bueno, sigamos, digamos, con un poco con la historia. Luego empiezan a vender Blackberries como pan. Y ahí también, digamos que algo que muestra mucho la película es ese, ¿cómo lo digo? Oiga. Esa presión. Pero una cosa, es que no me acuerdo. Eso era gratis, ¿cierto? Mandar mensajes por BlackBerry, ¿cierto? El PIN sí. ¿Cierto? sí. Pero es Por que eso, era- es que esa esa era era otra la cosa, idea. esa fue- Antes, Por eso es el antes boom el también. man también decía, ve acá yo tengo, creo que por acá tengo un texto, era 10 cents y un penny por el servicio. Entonces cobraban era como por, digamos, o sea, antes de BlackBerry, ¿no? Ajá. Entonces, claro, digamos que ese también fue el cambio un poco de paradigma que también les vendía Claro, es el como Mike. cuando... Sí, lo primero que les vendió fue lo del correo electrónico. Puede recibir las notificaciones push, que son los que usted no tiene que entrar para Ujú. conectarse, sino que les llegan. Y luego, conforme iban desarrollando, fue que se les ocurrió esto de la mensajería instantánea, que también muestran una escena en la que están intentando enviar mensaje de... Sí. Y según entendí, era parte de los desarrollos que habían hecho en su Sí. la primera fase de la empresa. Pero no les había funcionado. Y luego cuando lograron solucionar eso, pues este man, Jim, era el que dijo, no, porque estamos perdiendo plata. Si eso que usted acaba de decir, si precisamente son 10 centavos por mensaje, ¿cómo nosotros lo vamos a regalar? Pero luego pensó, pero va a ser un coso exclusivo de BlackBerry. Entonces Ujú. todo el mundo va a empezar a comprar BlackBerry. Pues sí, todo el mundo, sí, hasta yo no sé en qué año llegaría como, o sea, como la fama. Pero yo me acuerdo que hubo un momento en el que todo el mundo tenía PIN. Dame tu Que, oye, pin. dame tu PIN, dame tu PIN. De hecho, ¿Ustedes tuvieron? Sí, claro. Yo esa, no, esa ¿no es fue, que no tuve BlackBerry? esa ¿Usted nunca fue- tuvo? esa Nah, fue- esa no, fue entonces una- sálgase de este podcast, mano. Yo no voy a hablar de esto. Esa fue una canción, no sé si se acuerdan. Ay, Aló, ¿qué algo así. pasó? Me apagaste el celular Ah, y sí. yo te llamo. Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Se llama, sí, Sí, creo sí, que se sí. llama Dame tu pin. Alguien ahí que en el chat nos confirme si la canción se llama así. Toca ponerla ahorita. La buscamos y la ponemos de la fondo. ponemos aquí en Eso, el... eso, eso. Ok. Sí, oiga, sí, yo creo que ese fue uno de mis primeros... Ah, no, claro, pero es que cuando yo lo tuve, eso yo creo que era como 2010, yo creo. Ya ese celular se podía conectar a internet y se podía ver YouTube por ahí. Pero siempre. No, o sea, Claro, porque parte de lo del correo era que ya podía conectarse a internet. no, bueno, sí, sí, es cierto. Y la mensajería instantánea funcionaba por internet. Pero Pero sí, pero me obviamente los refiero así como primeros- como la interacción con el dispositivo, que usted pudiera ver Mm. un video, que buscar por Google y esas cosas. Sí, Creo sí. que eso fue uno de los primeros, Como de los ¿no? primeros smartphones. Sí, sí, exacto. Es que a eso va, ¿no? La carrera empieza a transformarse de ser el boom de la tecnología de la mensajería instantánea, empieza, bueno, ahora cómo hacemos que este aparato sea mejor, sea más como un computador.
Que ellos también Eh, cuando vendían el producto un decían, smartphone. usted tiene Ujú. acá 5 cosas en uno. No sé si se acuerda. Ujú. Pero sí. Bueno, el caso es que ellos empiezan a vender. Obviamente la competencia, digamos que en este caso hay una empresa que se llama Palm que intenta hacer un hostile takeout. No sé si acá el caballero nos puede explicar qué es un hostile takeout. Ush. Hostile takeout. No, yo no soy economista. Lo, Deberíamos haber traído a Nicolás, él sabe harto de lo que yo economía. entendí era... ah, no, mentira, no entendí. Pero Ba- era ba- algo ba- como que de manera masiva hacían algo con las acciones de manera que como Usted, que le bajaban el precio y con eso Muchas podían veces comprar. no necesariamente, sino que más bien digamos que usted tiene una empresa, pues digamos las empresas tienen sus juntas directivas, tienen sus cabezas y un hostile takeout es cuando otra empresa, que muchas veces puede ser la competencia por cualquier motivo, quiere comprar muchas acciones de, a, digamos, de tu empresa a contra de su voluntad. en contra de tu voluntad. Pero pues la voluntad, digamos que se puede decir más que todo estaría de los directivos, que son los que pueden cambiar. Entonces, claro, si, sí que, si, creo que incluso eso llegó a pasar con Twitter y con X, que ahora que me acuerdo de Elon Musk, cuando propuso comprar Twitter, em, digamos que el precio que él daba por la acción estaba muy por encima de su valor, entre comillas, de mercado. Y hay algunas reglas de empresas que incluso dicen que así uno no quiera, digamos yo tengo mis acciones, si uno no quiera, eh, a veces no se puede rechazar la oferta si es muy buena, por condiciones, digamos, internas de la empresa. Entonces, digamos que en la película pasa que Palm intenta hacer un hostile takeout, de comprar, digamos que muchas acciones para quedarse con muchas veces, digamos que una gran parte de las acciones de la empresa y luego manejarla. eh, pues digamos que ellos intentan hacer eso. Entonces, el método, entre comillas, de defensa que pues digamos que lo planifica Jim, es, pues bueno, si usted nos va a comprar, o sea, si yo tengo un tiempo limitado y yo no quiero que tome el control de mi empresa, tengo que vender Blackberries como arroz y tengo que subir el precio de la acción todo lo que se pueda para que se retracten. Entonces, digamos que eso es lo que pasa con el hostile takeout. Ujú, pero ahí tiene el problema de los servidores. Exacto, entonces ahí viene, digamos que el primer tema ahí, ¿cómo lo decimos? Dudoso, mala práctica. Ah, sí, por lo que Primera, los investigaron. primera mala práctica, tratar de vender todo lo que se pueda, incluso sabiendo que la red va a colapsar, digamos, O sea, para... como decir, "Ah, eso es un problema del futuro, lo solucionaremos". Exacto. Eh, Suena muy a mí. sí. Sí, ¿quién diría que esa es la fórmula del éxito, muchachos? ¿Ah? Imagínense. Pero sí, eso dijeron. Pues Aquí un por a- chiste en alemán ahí. No, Problem lösen, sino löschen. Löschen. ah, Tampoco. Bueno, no vale la pena expliquémoslo. ni explicar. Sí, sí, da. Lo dejaremos en la descripción del episodio. ¿Qué significa este chiste? Bueno. Mm, sí, tenían el problema de que no sabían que si vendían todos esos no iban a poder como suplir o seguir garantizando que iba a funcionar los servicios que vendían. Que era básicamente pues el correo y el PIN, la mensajería instantánea. Y efectivamente les pasó. Empezaron a llamarlos y a decirles que estaba colapsando, que no servía. Y ahí fue luego donde llegó la segunda mala práctica, ¿no? ¿Qué Ujú. era? Segunda. Que entonces llegó Jim y empezó... O sea, Mike se dio cuenta que estaban un poco limitados con el tema del conocimiento porque Sus pues, ingenieros no daban. sus ingenieros eran buenos, pero Eran los mejores de Canadá. no del mundo. Exacto, entonces este Jim le tocó inventarse ahí como un plan para empezar a contratar ingenieros de muy alto nivel. O sea, ingenieros que trabajaban para Google con excelentes sueldos. Me imagino yo que sí, ya con Sí, una sí, vida sí. asegurada, pues,
que sería muy difícil en serio reclutarlos para una empresa que está pues surgiendo, ¿no? Eh, y ahí es donde viene la mala práctica de que el man les prometió un dinero para que se cambiaran con dinero que él no tenía. Que era como una vaina, Con el como dinero de, acciones, como con el acciones de dinero la de las empresa acciones. Y que eso no tenía. eso es ilegal porque usted no tiene ese dinero. Exacto. ¿Sí? Pero lo Es un consiguieron dinero imaginario. y contrataron a... Y mucha creo que gente pues sí se fue. O sea, muchos ingenieros sí se fueron allá. Incluido el de Google el Paul. y el uno gordito de otra empresa. Sí, Uno el- bravo. Ah, sí. Un piro, dígalo. Sí. Un piro, así como los jefes. Uy, ahorita hablamos de los jefes. Y, Duro. bueno, Y además tuvo que empezar a negociar con las telefonías, porque ellas, según entiendo, había algunas que tenían la posibilidad de modificar su estructura para que les funcionara mejor, pero pues tenían que pagarles. Exacto, como creo que AT&T. AT&T. Exacto. AT&T. Esa, digamos, también, digamos, luego sale en la película. Claro, cuando necesitan, digamos, que más red y todo, también, digamos, se tratan de hacer un deal. Pero sí, efectivamente, digamos que los hombres estaban desesperados. Entonces estaban vendiendo mucho, estaban haciendo muchas ganancias, pero a su vez, digamos que el equipo, que bueno, también es importante no solo hablar qué pasa en la película, digamos, en la zona directiva, sino también qué pasa con el equipo de trabajo. No, Ujú. eso no importa. Ay, Lo importante ay, son los ay, directivos y ay. el dinero. Sí, no, eso no Bueno, importa. algo que digamos que empieza a mostrar mucho la película es que al principio, como yo comentaba, era un ambiente muy libre. O sea, todos los trabajadores tenían un evento que se llama Movie Night, donde era los viernes, ¿no? Ujú. Donde literalmente no era trabajar, eso era jugar, ver películas, Chimba. romper piñatas, cualquier cosa. Y bueno, a medida que empieza como tal la película a poner presión de, oigan, estamos vendiendo, esto está colapsando, contratamos nuevos ingenieros, se empieza a perder lentamente como La esencia la esencia, la salsa. de Blackbird. Exacto, sobre todo, ahorita que lo comentaba Alejo el Conejo, con una contratación, un tipo que se llama Charles Purdy, que ese man, perdóneme acá, yo no sé si le banean el post mal parido, no. Con todo respeto. Con todo respeto, era un, un mal nacido, sí. Sí, entonces digamos que al principio, claro, la organización de la empresa era muy flexible y luego el man llega a amenazar con despidos, les rompió, bueno, les quitaron luego el movie night y algo que digamos que se muestra en la película, claro, como al principio esta película muestra un salto temporal cuando empezaron la empresa y luego cuando empezaron a vender muchos BlackBerry y ahí hubo un tiempo, uno también empieza a mirar cómo cambia la personalidad específicamente de Mike. Entonces al principio Mike, digamos que no tomaba casi muchas decisiones por sí mismo. Él como que siempre quería el apoyo de su amigo, su parcero que le dijera, bueno, ¿qué Del dog. hacemos? Del dog. Em, pero luego el Mike empieza a cambiar. Y entonces incluso ya está en su oficina, más que todo, digamos que un poco aparte. Ya se eh, pone traje. ya se pone O sea, ¿usted traje. cree que es un cambio a mal? Si mal no lo interpreto. Si no lo interpreto mal. Pues podemos hablar si mal o bien. Ya verán Ok. por qué. Pero Ahorita tenemos el debate. sí, ahorita es Ese el es debate. el debate, compañero. Ese es el debate. Pero, Pe- pero ¿por qué ahorita? Podríamos hablarlo ya mismo, ¿no? Bueno, también, ¿por qué no? Entonces, bueno, básicamente yo asocio, digamos que ese cambio que tiene Mike, un poco de personalidad, también con la paradoja del poder. No sé si han escuchado de esa paradoja. Sí, claro. No. Bueno, trato de resumirla. Muchas veces digamos que el poder Sí, se sí. soporta sobre el consentimiento y la cooperación. Entonces muchas veces algo que pasa es que, por ejemplo, no sé, está una empresa y se necesita una persona que tome, digamos, las riendas de un tema muy importante, que vaya encendiendo
Eh, me cambias la voz ahí. Entonces, básicamente lo que pasa es que muchas veces en una empresa, claro, cuando se requiere una persona que tome muchas responsabilidades, también se busca cuáles son las personas más hábiles y que tienen, digamos que, cualidades muy buenas para tomar, digamos que, todas esas responsabilidades y estar a cargo de cosas, digamos, más grandes. Ujú. Pero ¿cuál es la paradoja? Que cuando una persona empieza a subir, digamos que en la escala de una empresa, eh, empieza, digamos, muchas veces a cambiar su personalidad en el sentido de adquirir comportamientos que sean egoístas, dominantes, insensibles. Autoritarios también. Esos Exacto. son como los de los pirobos de los aeropuertos que dicen, esa maleta le mide más de lo que dice, solo porque le dan un poquito de poder, como si ellos Así mismos, son, así son. Sí, sí, como sí, si ellos sí. mismos no viajaran No, y necesitaran ah, el espacio de la maleta. si no fuera por Colombia está lleno de paradojas del poder. O sea, en Y cada pues esquina. Es que es todo rabia. la paradoja es que si las personas, digamos, que están en esos puestos de poder empiezan a abusar mucho de esas prácticas, como el poder al final se sustenta en la legitimación y en, digamos que en la cooperación, terminan perdiéndolo. Entonces, no sé, es como, yo diría que es como una manta. Si tú la jalas mucho, pues te da frío en los pies, no sé cómo decirlo. Ok, sí, Sí, entiendo, sí, entiendo sí. lo que quiere decir. Eh, Pero Entonces, ahí yo también agregaría algo que quizás sea otro tema, pero va relacionado, y es que el man termina siendo un poco el líder porque el verdadero líder, o por lo menos pues como el que figura de la empresa, que es Jim, tampoco es tan buen líder porque no se comunica con sus compañeros. O sea, no sé, con sus colegas o con a los que manda, porque el porque man él también está, pues, está loco de poder y él está solo loco de quiere poder. sí, decir y como que él tiene la razón y quiere hacer plata como sea. Y cada Sí, vez que lo llamaban, él decía que no estaba disponible. Cada vez que le preguntaban algo, él no estaba disponible. Y estaban haciendo negocios por todo Canadá y todos Estados Unidos sin que su equipo supiera. Entonces, como que el equipo no tenía una cabeza líder de verdad, sino que era Mike, que era como amigo de todos. Pero obviamente, cuando las vainas se crecen, pues empiezan a salir de control y uno las sigue manejando de la misma manera. Y alguien tenía que llegar a suplir eso. es que Ya yo, luego otro tema es lo que usted dice, si cómo toman esa responsabilidad, puede ser de una u otra manera. es que yo y siento, cómo cambian. yo siento que al final es una vaina natural lo que le pasó a este Mike, weón. Entonces, es que imagínese usted, diga, o sea, como yo lo interpreté, el man era un ingeniero apasionado por su área, trabajando porque le gustaba, ¿sí? En sus cosas de ingeniero, pues. Y así mismo era su equipo. Pero entonces empezaron a tener mucho éxito, muchas más responsabilidades. Se metió pues este Jim que tenía como en la cabeza que... de hecho eso lo dice una de las frases que se me quedó de la película. Es cuando antes de volar a Nueva York Sí. para la primera presentación, dejaron a Dove arriba, no se lo Uy, llevaron, ¿se sí, acuerdan? sí, al amigo lo Y dejaron y ahí. Mike le dio mucho pesar y le dijo, pero no, ¿por qué no lo podemos llevar? Y este man llegó y le dijo, eh, lo que aprendí en Harvard es que para tener grandes recompensas hay que hacer Sacrificar. grandes sacrificios. Y era, pero, ¿por Que es un qué, poco no? la cultura empresarial que hay en Exacto, Estados Unidos y que intenta copiar Colombia, como ser unos malparidos Sí. para poder surgir, como si eso realmente, exacto, no. No, y, pues, No, y es que esa es otro una tema, cultura. otro tema hablando de eso, hay una parte en la película en donde, digamos que también es medio al inicio de la película, en donde Jim dice, bueno, necesitamos el prototipo ya. Y entonces él dice, perfect is the enemy of good. Y el Mike le contesta, good enough is the enemy of humanity. Ah, uy, sí, esa me pareció Como buena. diciéndole, bájele, bájele. Sí, exacto, pues es que ahí se nota, ahí el Mike, bueno, el man humanista, así como pues todavía como con buenas cosas que quería hacer. Sí. Y el otro, pues el otro man que solo piensa en plata y que lastimosamente la gente que es así solo piensa en eso, en plata y en negocio y no hay nada más en su vida, güey. pero, por otro lado, en, es que quizá en el mundo actual ya no es tan así, pero en ese momento que todo el mundo estaba compitiendo por lograr hacer algo como usted dijo,
como todas las empresas contra todas las empresas, como el que más sacrificara era seguramente el que más iba a llegar a eso, el que más rápido iba a llegar a eso. Ujú. Es como, A eso o sea, iba con lo que, en un mundo así construido salvajemente, si no se actúa salvajemente, pues no ahí se puede es que prosperar o es más difícil al menos. es la misma idea, pues que, ¿cómo se dice? Pues sobrevive el más fuerte al final. Ley de la Y selva, joven. la o- ley de Más o la menos, selva. sí. Sí, es eso. Una Y, selva de cemento. y a eso es lo que yo iba con que, pues el pobre Mike, es que es muy difícil que no cambiara. Y que cambiara para bien, no creo. O sea, y obviamente iba a adquirir este tipo como de... Y yo creo que es un estrés muy grande. Una persona de esas maneja un estrés, yo creo Y que sobre todo si demasiado el y hombre, mucho dinero digamos en la que, cabeza. y sobre todo si el hombre, digamos que tenía otras cualidades, lo que tú dices, él era más como un ingeniero y le tocó terminar siendo Un ejecutivo un y de pronto él no ejecutivo. estaba feliz con eso. Y él era de los poquitos que sabía más o menos lo poco que comunicaba Jim, como la situación en la que estaban actualmente. O sea, él sabía, digamos, que estaban en crisis respecto a lo que necesitaban o que no estaban vendiendo lo suficiente o lo que sea. Los otros seguían en su cuento de que estaban hace como un año o hace como 2 años y estaban tranquilos. Cuando uno no sabe, pues vive relajado. La Nada de ignorancia. estrés. La ignorancia es felicidad, muchachos. Es el verdadero concepto de felicidad. Pero bueno, pues ya ahí siguió. Siguieron pasando cositas. No, hasta no que- sé, pues este Jim se volvió también bien loco porque yo creo que ya tenían mucha plata. Y, uy, ese man se la pasaba en avión, ¿no? De aquí para allá, de allá para sí, un lado, con para el otro. asistente y de Y todo. eso también me parece, se Pero embriaga en igual el no, poder. no era paseando. Él siempre buscaba negociar más y negociar más. Por eso, pues también se vuelve adicto al trabajo. O sea, Ah, es como eso sí. que Pero esa cultura de hay un tema bien pausa, no, importante eso no y es existe. cuando digamos que en BlackBerry empiezan a tener mucho éxito, Jim, digamos que, claro, él no solo está feliz de tener una gran participación como co-CEO de la empresa, sino que también quiere ahora comprar también un equipo De hockey. de hockey. Ujú. Entonces era como, bueno, ya tengo esto, ahora quiero esto. Y en la película muestran también cómo empieza, o sea, claro, a BlackBerry le trataron de hacer un hostile takeout y luego él trata de hacer un hostile takeout. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ok. Para comprar como tal, digamos que un equipo, creo que era de Penguins, algo. Una vaina de hockey. Sí, que a él le un- gustaba mucho. Exacto. Entonces ahí también se muestra como que el tipo Y no era La feliz. víctima No, se vuelve victimario. Y el man no estaba muy sentido porque el otro man de Palm le quería comprar la empresa antes y por eso, y como él sabía que el otro tipo no le gustaba el hockey y a él sí le encantaba, él dijo, uy, cuando tenga este estadio, él se compró el estadio, ¿no? Una cosa así, Sí, me sí. pareció. Le faltaba ver al equipo. Ah, no, bueno, creo que estaba como en las Está- negociaciones y fue a quería visitar. comprar el equipo, pero Y el man entonces, decía, o como que tenía en la cabeza que apenas tenga esto, lo primero que va a hacer es un tiquete de regalárselo al otro se lo echo en bobo cara. ese, sí, para que venga a ver algo que no le gusta. Pero es como que uno coge la práctica del otro. Entonces el Jim Mm. quería coger las prácticas del otro que le dice lo mismo. Y el Mike, el ingeniero, entonces ya lentamente se empieza a volver un Jim. Y bueno, digamos que yo digo que el punto donde ya uno dice Mike cambió por completo es cuando en un momento está en su oficina, pues su amigo Doug empieza a ver que las cosas no estaban bien. Ahí también hay un tema de la película y es que digamos que Mike y Doug desde el principio tenían una política clara de no producir nada en China, porque pues digamos que justo en la película al inicio como que ellos pedían componentes a China y pues salían defectuosos. Entonces llega un punto en donde, claro, con todo el estrés del, digamos, sí, de la competencia, por así decirlo, Doug empieza como a decir, bueno, yo creo que las cosas no están bien y quiere hablarle. Y Mike le grita, le dice como, tú no Un sirves inepto. para nada, tú no sirves para nada, ¿qué haces acá? Yo digo que ahí ese es el punto de ruptura. Pero, y porque antes habían sucedido dos cosas. La primera, ya habían presentado el iPhone. Sí, exacto. En Y eso fue justo después de que él fue a donde otros inversionistas, no sé.
les intentó decir, nosotros también en BlackBerry estamos desarrollando yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, Cuando ajá. no era mentira, no tenían nada. Y como que todo el mundo estaba hablando del iPhone y cómo iba a ser como el inicio de la caída de BlackBerry. Y él obviamente en su proyecto, seguramente enamorado de su proyecto, se negaba a creer eso. Y segundo, que ya les había caído... La, ¿El SEC? No, espere. sí, el SEC. SS. Security Exchange Commission. Bueno, ellos... No Por la tengo ni idea vaina, qué por la hacen, vaina de pero los contratos que habíamos dicho antes para contratar ingenieros de otras empresas, que ni Mike ni Doug sabían que eso estaba pasando. Porque, como ya dije, Jim nunca les Ese dijo man no nada de lo que estaba contaba haciendo. nada. Pero sí tenía la firma de ellos, porque ellos eran parte de la junta directiva o de los dueños, no sé, de la empresa. Entonces también Mike como que estaba estresado porque estaba en problemas con la justicia. Si es que son la justicia, no sé quiénes sean, pero estaba en problemas. Y estaba el iPhone en su furor. Todo el mundo hablando del iPhone. porque es que ese fue como, ya le metió pantalla táctil Sí, eso fue la revolución del iPhone. esa fue la revolución del Y iPhone, sí. aparte que ellos tenían tenían un gran mercado con el iPod Ah, sí. por la música. Y Entonces también ya, estaban creando Apple Store, el Marketplace, sí, algo así. eso. Que era desarrollado por... Ahí también dijeron que por terceros. Ahí Sí, decían exacto. que... Pues esta idea de Que cada quien desarrollador de meta su aplicación. aplicación a la Ajá. tienda, claro. Entonces ya era como todo lo que tenía BlackBerry, pero con una pantalla más grande, con música y con la posibilidad de descargar otras aplicaciones. Es que yo no sé si en ese momento BlackBerry de pronto ya tenía, pero tenían que No ser recuerdo. como hablado, quién sabe, no sé. Porque igual en BlackBerry sí hubo Facebook, hubo YouTube. O sea, en algún momento tuvieron que abrir su tienda. Todo eso. ¿Quién sabe cómo? Pero yo no me acuerdo si no podía descargar aplicaciones o ya venían ahí. No sé. No recuerdo. Pero el punto es que como que eso era revolucionario lo que hizo Apple en ese momento. Ujú. Y pues fue realmente como la caída de BlackBerry, ¿no? Ahí. Sí, y bueno, hay otro tema, es que claro, él también tenía que, no sé, cada año mostrar cuál era su nuevo prototipo, porque claro, tenía digamos que el convenio con la empresa de Bell Atlantic. Entonces, claro, cuando fue a hacer la presentación del BlackBerry, no me acuerdo si era el Bold. El Bold, Sí, creo creo que que sí. era el Bold. Claro, ahí Ya. también llega un momento en donde Jim, como tal, él no estaba porque él estaba por allá buscando el equipo de Está hockey desaparecido. como para comprarlo y corriendo. Entonces, claro, esta vez le toca hacer la presentación al Mike y el Mike no era muy bueno presentando y haciendo un pitch. Entonces, claro, y le empiezan a decir, bueno, vamos a tener competencia, tenemos el iPhone, ¿qué opinan de esto? Y el tipo ahí se empieza a estresar, como que hay un momento donde no sabe qué contestar y, y les promete tratar de desarrollar como un prototipo. Entonces él decía, no, es que es un BlackBerry, pero bueno, a lo mejor le podemos meter una pantalla, ¿por qué no? Y esa es otra cosa que se ve en la película y es que Mike al principio había cosas que no negociaba. O sea, El no teclado, por negociaba, ejemplo, no ¿no? negociaba el teclado, no negociaba el hecho de, no De sé, lo de China que usted dijo. ensamblar cosas en China. Ujú. No negociaba el nombre de la marca, porque yo me acuerdo que cuando él dijo, bueno, esto se queda BlackBerry, como tal, digamos que Palm, que es otra empresa, trata de hacer el convenio y decirle, bueno, que se llame no BlackBerry, sino Strawberry. sí, o Palberry, lo que sea. Entonces, digamos que él tenía unos principios que eran muy claros y ya cuando se empieza a ver por todo este estrés de la competencia, empieza a torcer un poco el brazo. Entonces, en esa reunión dice, bueno, un BlackBerry, pero con pantallita, que tenga todo. Sí, Pero el pues man está. como que quería meter el teclado debajo de la pantalla Para que se para que, sintiera, o yo no sí, sé. para que El usted tic. sintiera el... Que Estaba por muy cierto, obsesionado con eso, ¿no? Porque en ese momento como que no había, supongo, los motores de vibración que hay ahorita. Que igual uno se siente cuando escribe como que vibra. sí, que por cierto, esa es muy buena estrategia para mantener a los usuarios activos. Cada vez que uno escucha como ese sobre todo, hay estudios que muestran, por ejemplo, yo leí un libro que se llama Behave, de Robert Sapolsky, ahora que me recuerdo, que es un neurocirujano. Digamos que todos esos
¿cómo lo digo? Aspectos, que uno escuche un crujido y todo, viene también de las raíces cuando uno estaba, no sé, cuando los humanos, no sé, hace Pero 10.000. eso que le da a uno placer Sí, o sí, sí, le es gusta. un placer porque uno lo compara con otras cosas. Entonces, por ejemplo, con pues, el hecho de tener comida, entonces lo crujiente como tal. Entonces hay muchas como señales así, que claro, todas estas empresas, Google, Amazon y todo, lo tienen súper claras porque pues no se estudian, que al final somos animales. Ujú. Y pues lo... será usted, yo no. Ay, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Y pues lo usan también en digamos que en sus tácticas para vender más. Entonces, claro, él quería entonces meter una pantalla y debajo como que estuvieran los O sea, que se botones que sintieran, o se sea, como sintieran porque cada él vez. decía que la esencia del BlackBerry era el teclado. Ujú. Exacto, exacto. Y claro, el equipo le decía, ¿qué quieres hacer? Estás Está loco, loco. está loco. Eso no se Pero, puede. Y pero aparte que como lo prometió, porque supuestamente ya lo tenían, lo necesitaba de un momento a otro, que pues era imposible de hacerlo. Porque luego BlackBerry sí sacó teléfono inteligente táctil. Pero esa fue su caída. Ahí sí, porque creo que pidieron, o sea, pues pidieron mucho. Y lo ensamblaron en China y le salieron defectuosos. exacto, Y tampoco eran entonces, bonitos. O sea, era un proyecto muy malo. Sí, ya no. Ah, casi viendo fotos. Ah, sí me acuerdo de ese que como que usted deslizaba y le salía el teclado. Sí. Pero también si lo dejaba la pantalla, a ver, me parece que mueche, también le mueche. salía el teclado ahí, ¿no? Uy, ya me acordé de ese. Claro, claro, Sí, claro. era ese, era ese. Ese fue el que Para le el que lo ensamblaron. esté escuchando, puede buscar el BlackBerry Torch 9800. Torch, Ujú. ¿no era Storm? Se Sí, ese me, fue después. O se, no sé cuál fue primero, pero el Torch era el que salía el teclado. Mm. El Storm era solo táctil. Pero paila, ya perdieron demasiado. Y es que habían unas proyecciones ahí en la empresa, ¿no? Me acuerdo que había como una escena en la película que, como un estudio de mercado que le estaban mostrando a Jim, me parece, o alguno, y diciendo, no, pues que Sí. si sale Apple con esto, nuestra proyección, vamos a caer en picada, básicamente. Sí, el iPhone salió con todo y pues todavía. Ujú. Exacto. Nada que ¿quién, hacerle. quién tumbará el iPhone? Esa es la pregunta. Vamos a ver. Bueno, pero, exacto. Ahí tendremos que de Jonathan pronto, Rivera. La reflexión tenemos que final del hablar un poco. podcast. ¿Cuál final? Todavía falta. Eh, ahí tocaría hacer la paradoja en serio como el sistema, o sea, cuando funciona y una empresa crece así de manera tan acelerada, o sea, también como es de depredador el sistema que esa misma empresa puede caer incluso más rápido de como subió. ¿Sí me entienden? Explícate mejor, chico. Pues que ahorita damos por sentado la supremacía de Google, Meta, Apple. Y luego Pero en sale un cualquier OpenAI. momento, en cualquier momento puede pasar algo. Por ejemplo, Apple, o sea, yo creo que está por ahora lejos de eso, pero si Apple en términos de inteligencia artificial está lejos de Google, pero lejos. Y si no se pone las pilas, quién sabe si pueda empezar a hacer la decaída de Apple. Pues podrá hacer sociedades y eso, pero Apple en sí mismo no tiene casi que nada, no ha podido con Siri después de muchos años. Y ahora evidentemente todo lo que viene en términos de celulares, más allá del hardware, es qué tanto le pueden meter dentro para que funcione. Le pueden meter Entonces, algo que menciona en la película llamado status symbol. Si se acuerda cuando dicen bill out y empiezan a vender Blackberries y era más porque era simplemente status. Era como ni siquiera claro, pero muestre. eso es lo que vende ahorita. Sí, por eso. Pero si eso sigue. Sí, pero quién sabe si va a seguir funcionando luego. Y sobre todo si no son capaces de ponerse al día, porque es lo mismo que le pasó a BlackBerry. O sea, BlackBerry no es que dejara de ser malo, es que no fue capaz de seguir el ritmo a la industria. Bueno, sí, Y te quién entiendo. sabe si, o sea, por ejemplo, ahorita Apple lo que tiene inteligencia artificial dentro con Siri es junto con ChatGPT, Ujú. pero no hay nada de Apple y la inteligencia artificial que sacó Apple como en los últimos actualizaciones de iOS. Pues inteligente no es tampoco. Sí, no sé, es que creo que ya se va cerrando como cada vez más la brecha ya en un dispositivo, en los celulares para innovar.
sea, ya se va cerrando cada vez más porque creo que... También hay un tema, ya que hablas de inteligencia artificial, hay muchos tests que hacen y el problema de los tests actuales es que los modelos ya están, digamos que tan avanzados que no, muchas veces no muestran ya las diferencias. De Tú- respecto a... o sea, sí, digamos, muchas veces pueden poner un montón de preguntas y tiran la información a, no sé, a Gemini, a Grok, a la versión china, DeepSeek. DeepSeek. Y digamos, no sé, tienes que resumirme esto en alemán, lo que sea. Y a ti te dan muchas veces ya las respuestas y no te dicen de cuál modelo vienen. Y ya es difícil como humano empezar a decir, bueno, esta viene de este viene de este. Eso quiere decir que ya hay modelos que están, digamos que tan avanzados en su campo, donde ya apreciar los detalles empieza a volver difícil. Y si eso sigue así en unos años, pues lo que tú dices, la brecha va a ser más difícil. Yo hago un paralelismo tal vez con ajedrez. Entonces, Uy, quiero escuchar eso, a ver. en ajedrez, pues bueno, Deep Blue hace muchos años venció, fue a Kasparov, a Karpov, ya se me olvidó. Bueno, cuando venció, Kasparov. sí, Kasparov. Em, y bueno, pues digamos que hoy en día también hay torneos y todo el tema. Y muchas veces el nivel está tan alto, pero tan alto, que uno como humano para entender muchas veces jugadas de módulos de ajedrez, requieres analizarlo con otro módulo. Porque por ti mismo ya llega a la capacidad donde muchas veces ni siquiera entiendes qué se puede hacer. Entonces ya es curioso que puede pasar que claro, ya en unos años ya tu concepto incluso de juzgar los outputs de estos modelos pues se queda corto. Che, ¿sabe qué me parece? No tiene nada que ver con la película, pero sí con la inteligencia artificial. Porque hace poquito lo vi y da como mucho miedo. ¿Qué? Generar imágenes y videos con la inteligencia artificial como cada vez se vuelve mucho más preciso Es increíble, sí. y evidentemente lo usan para, o sea, como el video que estaba viendo trataba de cómo se estaba usando en videos de la destrucción de Gaza. Que pues Gaza sí está toda destruida, pero había unos videos que mostraban una cosa que realmente pues no existía. Era como puras vainas falsas. Igual con eso ahorita con lo de Israel-Irán, que no, que atacaron una planta nuclear y es un video así mostrando que se explotó un hongo nuclear y no sé qué. Y yo creo que mucha gente cree esas cosas. güey. Claro. Yo solo vi los memes de cuando uno está en Latinoamérica y se Ah, salva. sí. Mal Pero momento lástima, para no estar acá. estamos, no estamos allá, sí. Los que están en Colombia, disfruten. Su pasaporte se acaba, valoriza. Sí, no viajen, no viajen. Mi pasaporte es un papel que me dice de dónde vengo y pa' dónde puedo coger. Y sin embargo trae un sello pa' que me puedan joder. Sí, eso. Mi pasaporte Como, es un papel como que ahora, pa' que me digan con lo ¿cómo decirlo? Antes usted podía comprobar la veracidad de la información. Que mucha gente no lo hacía, es otra cosa, pero se podía. Y ahora con esto de la inteligencia artificial, y más que todo con lo que estamos hablando ahorita, que cada vez va llegando y más a los celulares y de manera gratuita, entonces todo el mundo puede generar lo que se le da la gana y ya nadie tiene el control del poder. O sea, quizá era incluso mejor cuando controlaban el poder, porque por lo menos era una sola cosa y que se podía verificar, pero ahora De hecho, no hay algo forma. que, No, es que- algo que uno no suele pensar y es, claro, como ya muchos artículos y todo lo que está en internet lo hacen con AI y los modelos se alimentan de eso, entonces va a llegar, o sea, el próximo año, 2 años, el punto en donde como eso se alimenta ya es lo que hace el otro modelo y no lo humano, entonces va a llegar a un punto donde los modelos ya se alimenten más de ellos mismos que de nuestro conocimiento Seguramente sí. Porque natal. sí, Porque lo que estaba viendo era también un problema con Pinterest, que es algo que yo la verdad nunca lo he usado, pero mucha gente usa que para mirar qué pintas se van a poner o que cómo decorar la casa, que cómo formar un jardín, lo que sea. Y que ahora la gente busca en Pinterest y salen
más de la mitad solo imágenes de inteligencia artificial. Entonces ya como que el uso de Pinterest ya no vale nada. O por lo menos no le da el valor que es ver la Antes. creatividad de las personas. Y porque pues por lo menos hasta ahora no está perfeccionado. El ejemplo que vi era de jardines. Y pues ponían flores así como al azar, que sí se veían bonitos, pero que usted se dice como, bueno, esto no lo puedo hacer porque... Eso hay conceptos bastante interesantes de eso, ya que hablan de poder y de democratización o no democratización. Les propongo, o sea, Que volvamos a BlackBerry. que lo hagamos para el próximo podcast porque hay conceptos chimbas. Hay, por ejemplo, algo que se llama la dictadura digital. Lo dejo ahí al aire. O sea, no lo voy a explicar porque necesito también entenderlo bien. Pero es algo así como que ya la información no pertenece a nadie, la verdad no pertenece a nadie. Las personas masivamente van a creer lo que o los conceptos preestablecidos que se armaron bajo un modelo digital. ¿Sí me entiende? Y todo lo que no cumpla eso, pues la gente lo va como a atacar, desechar, etcétera. ¿Sí? Ok. O sea, es bastante filosófico, pero pues es muy interesante, es muy interesante. Pero bueno, en fin. Volviendo a BlackBerry, definitivamente BlackBerry colapsó porque no tenía inteligencia artificial. No, mentiras. No sé, es que es... No, no, ese- pues exacto. ya Bueno, eso. también O sea, la película termina, bueno, no solo con que el Mike como tal va a revisar los modelos que finalmente pidió a China, porque como decía, se torció de sus principios, pues le hizo caso al Charles Purdy que le dijo, no, pida a China, pida a China. Y luego dan como dan unos datos ahí. Entonces, un dato era que BlackBerry alcanzó a acaparar el 45% de todo, digamos que el mercado de móvil, que es bestial, Ujú. o sea, es bestial. Y bueno, otro dato que dan es que en la vida real, ¿no? el Jim evita la cárcel. No, Ujú. no, o sea, hizo torcidos. eso es como cuando hablamos del lobo de Wall Street. Que igual los que tienen plata saben cómo marranear el sistema. Y ya no pagan. Creo que en Deutsche Bank. Creo que Los de la Deutsche tampoco- Bank. Creo que Ay, yo me vi un tampoco- pequeño documental de eso. Creo que Qué tampoco- cantidad de plata que, Sí, sí. que lavaron y como si nada. ¿Quién? La Deutsche Bank. Con K, no Ah, con Bank. yo la Deutsche Bahn. La de Está- los trenes. ¿Cómo también así? está- Pero la Deutsche Bank también También, también he también. escuchado. Que- O sea, que- esto mucho menos tiene que ver con BlackBerry, pero creo que fue ayer o antier. Porque trabajo en una empresa de trenes, ¿no? Entonces mi colega me contó, yo no he buscado si esto es cierto, que ¿cómo se dice? El S-Bahn o la U-Bahn. Bueno, como algunos de los trenes, como Subway. el metro Metro subterráneo. de que Berlín, como que por alguna razón tenía que cambiar a cada uno de los carros, tenían que cambiarle los frenos cada año o cada 2 años o algo así. Pero pues es una gastadera de plata enorme. Y después de muchos años se dieron cuenta que los de compras pasaban en los papeles como si se lo estuvieran haciendo, pero realmente no lo hacían. Y entonces luego de muchos años se dieron cuenta que los trenes tenían frenos muy viejos y la verdad no sé si pasó algún accidente o no. Lo desconozco, pero de que hubo corrupción. Sí, que por cierto, de Deutsche Bank se vende como una empresa de acciones, pero el 100% de las acciones Es son... privado, ¿no? No, o sea, usted lo mira y es como, tiene acciones, pero el 100% son del Estado. Entonces, en realidad, Mm. es como que sacó la Ah, es al empresa a revés. bolsa como para... Exacto. Es al revés, operado por privados, pero le pertenece al Estado. Pues Porque por la responsabilidad privado- no es estatal, ¿o sí? No, o sea, si pasa algo, yo tengo entendido que sí. O sea, de hecho, o sea, lo que te digo, el 100% de las acciones la tiene el Estado, pero la sacaron como a bolsa porque, digamos que también, o sea, creo que eso también fue para mejorar un poco la imagen, para decir, nosotros Bueno. sacamos a bolsa, pero bueno. ¿Qué tiene que ver esto con BlackBerry? Volvamos a Son BlackBerry. corporaciones, Bueno. chico. Pues tiene que Eh, ver que las empresas, no importa en qué lugar del mundo, no importa Ah. de qué sean, No, espere. si la persona tiene plata, no es un delincuente tan peligroso. Pero espere, hay algo que no nos quedó claro. No me quedó claro. Antes de empezar a grabar, Jonathan nos estaba diciendo que es un gran fan de las organizaciones. ¿Qué quiere decir eso?
No, pues a mí, digamos que me parece muy interesante cómo, o sea, los roles, cómo se pueden mover los roles, qué pasa cuando por ejemplo, cuando una empresa crece mucho. Entonces, sí me parece Se cae. como too big to fail. Me parece, sí, como interesante ver eso. Y bueno, también digamos el hecho de que ahorita en Alemania, digamos que también es una nueva empresa, también puedo ver cosas distintas. Es interesante, no sé, Mm, todo escala. Bueno, pues yo creo que ¿A hemos usted? hablado todo. ¿Mm? Sí, no, yo iba también a ir terminando. ¿A usted le gustó la película? Em, en general, la primera parte me pareció buena, porque me pareció muy chistosa. O sea, como la personalidad de Mike chocando con este Jim. Este Jim siempre lo odié mucho. O sea, bueno, en fin. Em, pero en general, pues me gustó el hecho de que se podían como analizar ciertas cositas. Mm, digamos que la película mostraba como esa cultura, ¿no? De que todo debe ser posible, em, alcanzable, visible y como que el límite en algún momento Lo pones tú, desaparece. como Milo. Como Milo, sí, no, exacto, el límite desaparece, no existe. Entonces usted tiene que llegar a ese tal límite y siempre sobrepasarlo para que usted tenga éxito en la vida. Y pues eso ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Mm, y que pues sí, efectivamente, no sé, no tener pausa, no tener contemplación en la vida, no tener críticas, solo hacerlo por la velocidad, por entrar al mercado y lo que sea, pues al final, no sé, eso es como esa sociedad, una sociedad positiva que al final se vuelve algo muy negativo para los humanos, para nosotros. Em, y ya, eso sería como lo que me gustó analizar de la película. Em, y ya usted. Yo me vi solo la segunda mitad. Por eso tan callado. Ah, Em, pues me gustó sobre todo como por ver un poco la historia de BlackBerry. Enterarme que era de Canadá. Y- pero... O sí, es como una manera de ver más de cerca que de verdad cuando estas empresas, sobre todo de tecnología, si no se adaptan a lo rápido que cambia la tecnología, mm, no importa qué tan buenas sean, se van cayendo. Eso me pareció bacano. sí, loco. Pero es que es lo que ya decíamos, pues es que la brecha en ese momento estaba ya muy abierta. Digamos que ahorita para que caiga Google, caiga Apple, no sé si es realmente muy posible. Porque es que ya, no sé, tienen como, pues sí, no sé, todo el conocimiento, ya como que, bueno, en fin, no sé, yo estas cosas no sé. En fin, lo veremos. Lo veremos. Nos reuniremos otra vez cuando caiga Apple. Capítulo especial. Hombre, si en algún momento el gobierno chino se le da por prohibir Apple, pérdidas. Pues lo que está haciendo Trump con TikTok allá Por eso, en... pero China no ha tomado tanta represalia, o sea, con aplicaciones, pero no. Pero Estados Unidos sí tomó represalias con Huawei. Pero el mercado de Huawei en Estados Unidos es casi mínimo. Cambio el país donde Apple vende más celulares es en China. O sea, que ahí tienen el sartén por el mango, es que se dice. Ajá. Esas relaciones internacionales son una Y ahora locura. y en este momento tan tensionante, está todo loco. En Pero bueno, fin, lo importante es usted, compañerito. ¿Qué más tiene para agregar al podcast? ¿qué le gustó? No, a mí me gustó, además de que la película, pues, ya comentamos un poco cuál es la historia, un poco de BlackBerry, también de los personajes. Lo que sí, acá a mi tocayo hay momentos chistosos, pasan cosas como Sí, la verdad, aleatorias. muy Y estuvo cosas buena ahí esa medio, parte, sí. medio random, ¿no? Me hizo reír muchísimo la parte en la que este man Mike estaba negociando, estaba ensayando con, Sí, sí, con sí. Dove para llamar a Jim y bueno, ofrecerle una contrapropuesta. Vea, le doy 20 por tanto. Exacto, así, Que entonces me que no, suba a que Dove, 25. Dove le dijo, no, tiene que empezar por la más baja. Y ahí va negociando, subiendo. Y llegó este man y llamó a Mike, llamó a Jimmy, estaba todo nervioso. Y este man pues es como todo fuerte, todo.
Sí, ¿quién? Entonces ahí llegó y le dijo, y le propuso la más alta, el valor más alto de una, sin negociar nada. Y el otro, bueno, está bien, chao. Sí, o hay, Muy hay chistoso. otra parte bien random donde, claro, está este tipo que es todo dominante, que parece guardaespalda, que era el que los El gritaba. calvo ese. El calvo ese. Oiga, no hablamos Y- de los jefes. Era el momento perfecto hablar mal de los jefes. Bueno, el caso, y el tipo, digamos, que reúne a todo el equipo para decirles que tienen que trabajar. Y bueno, eso es algo que se ve mucho, creo que en la industria IT, que casi todos son hombres. En la película, digamos que no hay muchas mujeres, y había una ingeniera ahí de sistemas. Ah, sí, que dijo Sí, todos y el man ustedes... llega y le dice, lo va a traducir a frase colombiana, porque no sé cómo lo dijo, yo vi la película en inglés, pero es como, si no hacen esto les voy a cortar las bolas, una vaina así. Y ahí hacen zoom en la cámara como de ella. Sí, vaina como toda- ella era la única mujer en todo el Sí, equipo. y ella, miran a dónde miró. Ah. La película tiene, digamos, que muchos también temas así sarcásticos, random, que hacen que sea, sí, que sea fluida, que no solo sea los gritos, las negociaciones, el afán. Entonces, pareció Pues, sí. interesante. Bueno, como conclusión, BlackBerry sigue existiendo, pero pues ya no hace celulares, sino que se dedica a ciberseguridad, Internet de las cosas, cositas varias. Yo pensaba Lo que que le ibas a quedó. decir, yo pensaba que ibas a decir, sigue existiendo, pero en nuestra memoria. Ah, habría sido más lindo, ¿no? Habría sido más épico. Así se cierra un episodio. Así que bueno, esperemos que Sin Comentarios siga existiendo, pero no solo en nuestros recuerdos, sino también en sus recuerdos. Todas las plataformas que puedes escuchar en todos los dispositivos Porque menos en un recuerda, BlackBerry. esto es como la película de Coco, hasta que algo deje de existir en el recuerdo de todas las personas, es cuando Cuando- verdaderamente muerto está. Uah, qué hombre tan romántico. Ahí es. No, pues muchas gracias por venir, por contarnos de la película, por tomarse el tiempo de hablarle a nuestros oyentes y nuestras oyentes. Y disculpen de nuevo por no publicar nada durante semanas. Nos Volveremos. escuchamos en una próxima ocasión. Volveremos. Volveremos. Tengo miedo de decir pronto. Pero no, ya tenemos planeado cositas. Así que Recuerde, lo prometido, Volvemos. lo prometido Sí, es sí, sí. deuda. ¿A quién era que tocaba enviarles a Karen? sí, la amiga o compañera de trabajo de mi hermana. Muchos saludos, que por ahí me estuvo comentando que escucha mucho el podcast. Muchas gracias. Y bueno, pues feliz día, como diría Diana Uribe. Y está que lo dice hace varios capítulos, dígale. Cualquier día que se sea. Chao. Adiós. Chao.